En marzo de 2021, los cuerpos de Drake y Vivian Blackwood fueron encontrados en la acera frente a la sede de Eclipse Industries en Manhattan. Las imágenes de seguridad mostraron a ambos cayendo desde el penthouse del piso 45 en lo que inicialmente parecía ser un asesinato-suicidio, pero la verdad detrás de sus muertes revelaría una oscura red de depredación corporativa, asesinatos orquestados y el devastador viaje de una mujer desde el duelo hasta una obsesión fatal. Regresemos al lugar donde todo comenzó. En marzo de 2020, mientras la ciudad de Nueva York lidiaba con la primera ola de la pandemia, Eclipse Industries permanecía casi vacía, sus relucientes pasillos resonando con un silencio desconocido. Mientras la mayoría de los empleados habían sido enviados a trabajar desde casa, Drake Blackwood vio una oportunidad en la crisis. A sus 45 años, el CEO había construido su imperio explotando momentos de caos, y esta pandemia ofrecía la cobertura perfecta para sus inclinaciones más oscuras. La mañana del 15 de marzo de 2020, Aria Winters llegó al edificio de oficinas casi vacío. Con 27 años, era una de las pocas empleadas consideradas esenciales para mantener las operaciones críticas. Su máscara negra combinaba con su vestido de luto. Había perdido a su esposo Kay apenas 2 meses antes de que el mundo se paralizara, y el accidente en el sitio de construcción lo había dejado sola para enfrentar un mundo cada vez más incierto. Drake observó su llegada a través de las cámaras de seguridad del edificio, notando cómo ella bajaba brevemente la máscara para mostrar su identificación al personal de seguridad. Incluso a través de las imágenes granuladas, podía ver el anillo de bodas todavía en su dedo y cómo el duelo había marcado su rostro. Había estado observándola desde enero, notando cómo la soledad del duelo temprano se fusionaba perfectamente con los confinamientos de la pandemia, dejándola más vulnerable que nunca. Lo que hacía a Aria particularmente interesante para Drake era su dedicación a la oficina. Mientras otros luchaban por trabajar desde casa, ella se ofrecía como voluntaria para asistir, encontrando consuelo en los pasillos vacíos y en la rutina del trabajo. Sus sesiones de terapia se habían trasladado a videollamadas de Zoom, las cuales realizaba desde su oficina, sin saber que proporcionaba a Drake un acceso íntimo a su estado psicológico. Señor, la señora Winters está aquí para la reunión de las 9. Anunció la voz de su asistente a través del intercomunicador. Ella era la única otra persona en el piso ejecutivo, mantenida allí como testigo necesario de su cuidadosamente elaborada imagen pública. Vivian Blackwood supervisaba la reunión desde su oficina en casa, accediendo a las cámaras de seguridad de forma remota. A sus 42 años, la esposa de Drake había perfeccionado el arte de la vigilancia digital, utilizando la pandemia como excusa para instalar sistemas de monitoreo aún más sofisticados en todo el edificio. Observó cómo Aria entraba en la oficina de Drake, notando cómo su esposo ajustaba la máscara, interpretando el papel del ejecutivo consciente de la seguridad. Por favor, siéntese. Drake señaló una silla colocada exactamente a 6 pies de distancia de su escritorio. Podemos quitar nuestras máscaras, ya que estamos debidamente distanciados. Su sonrisa, oculta durante meses en público, ahora era una herramienta calculada. Aprecio su dedicación en estos tiempos sin precedentes. Aria se sentó con cuidado, quitándose la máscara para revelar un rostro aún marcado por el duelo reciente. Gracias, señor Blackwood. En realidad, estar en la oficina ayuda. La casa es demasiado silenciosa ahora. Las palabras se atascaron ligeramente en su garganta. Drake se inclinó hacia adelante, manteniendo la distancia prescrita mientras creaba una intimidad artificial. Entiendo lo que es la pérdida, señora Winters. Mi primera esposa falleció durante la crisis financiera de 2008. Los tiempos de incertidumbre global hacen que las tragedias personales sean aún más difíciles de soportar. La mentira, como tantas otras, estaba hecha a medida para el momento. En su mansión de Greenwich, Vivian agregó otra nota a sus archivos digitales. La historia de la ficticia primera esposa evolucionaba con cada narración, adaptándose para reflejar las vulnerabilidades de cada objetivo. Dividió su pantalla entre la transmisión de seguridad y los informes de noticias sobre el aumento de casos de COVID, preguntándose si su esposo había encontrado finalmente las condiciones perfectas para sus juegos depredadores. La entrevista de promoción transcurrió según el diseño de Drake.
Elogió el compromiso de Aria al acudir a la oficina, señalando cómo su presencia ayudaba a mantener la cultura corporativa durante la crisis. El puesto de directora de marketing requeriría reuniones presenciales regulares. Algunas cosas simplemente no se pueden hacer de manera efectiva por Zoom, explicó con una preocupación ensayada. A lo largo del día, la noticia de la promoción de Aria se propagó por canales virtuales. Mensajes en Slack y correos electrónicos zumbaban con especulaciones. Algunos cuestionaban promover a alguien tan recientemente viuda en medio de una crisis global. Otros alababan la compasión de Drake al reconocer el talento a pesar de las circunstancias difíciles. Cada reacción digital fue registrada y analizada. Esa noche, mientras el aplauso de las 8 en punto para los trabajadores de la salud resonaba en calles casi vacías, Drake se paró junto a su ventana observando la ciudad transformada abajo. En su monitor, Aria estaba sola en su nueva oficina, con la mascarilla bajada, tocando inconscientemente su anillo de bodas mientras trabajaba hasta tarde. El rostro de Vivian apareció en su pantalla en una inesperada videollamada. La gala benéfica virtual necesita nuestra atención, anunció, con la mirada aguda incluso a través de la interfaz digital. Y noté que Aria está trabajando hasta tarde otra vez. Drake minimizó la transmisión de seguridad con suavidad. La pandemia ha sido difícil para todos, querida. Algunos encuentran consuelo en el trabajo. Su sonrisa ensayada no flaqueó. La empresa cuida de los suyos. Más tarde esa noche, en su oficina en casa, Vivian actualizó sus archivos de evidencia con capturas de pantalla de la vigilancia del día. La pandemia había vuelto a su esposo más audaz, notó. Los protocolos de distanciamiento social y las oficinas vacías proporcionaban nuevas oportunidades para el aislamiento y el control. Abrió una nueva carpeta etiquetada Primavera 2020, intuyendo que este caso podría ser diferente a los anteriores. En su pequeño apartamento en el Upper East Side, Aria estaba sentada en su cama, rodeada de recuerdos de Kai. Su computadora portátil brillaba con una cita de terapia cancelada. La agenda en la oficina se está llenando, había explicado. Las cosas finalmente están mejorando. Ignoró las alertas de noticias sobre el aumento de casos de COVID, enfocándose en cambio en la promesa de propósito que ofrecía la promoción. Lo que Aria no podía saber era que, mientras el mundo se confinaba, ella estaba siendo arrastrada a una trampa más peligrosa que cualquier virus. Drake Blackwood había encontrado en la pandemia las condiciones perfectas para su manipulación, el aislamiento, el miedo y una necesidad desesperada de conexión trabajaban a su favor. Las luces de Eclipse Industries brillaban en medio de la oscuridad de una ciudad en crisis, uno de los pocos edificios que aún mostraban signos de vida. Dentro de sus muros, el primer acto de una tragedia estaba desarrollándose, enmascarado por el drama mayor de una pandemia global. Drake había elegido su momento a la perfección. En un mundo donde todos llevaban mascarillas, era más difícil que nunca reconocer el rostro de un depredador. Solo Vivian Blackwood, observando a través de su red de ojos digitales, entendía lo que realmente estaba comenzando. Mientras Nueva York entraba en su primavera más oscura, 3 vidas estaban a punto de enredarse en una red de manipulación que terminaría en violencia. Pero por ahora, el silencio inquietante de la ciudad enmascaraba la tormenta que se acercaba, y Aria Winters, sola en su duelo y aislamiento, no tenía forma de saber que ya había sido elegida como su centro. Para abril de 2020, mientras las sirenas resonaban día y noche en la ciudad de Nueva York, Eclipse Industries había adoptado una rutina inquietante. Mientras la mayoría de los empleados se conectaban a través de llamadas pixeladas por Zoom, Drake Blackwood había diseñado un pequeño equipo esencial que necesitaba mantener presencia física en la oficina. Aria Winters, por supuesto, era el centro de este grupo. La semana después de su promoción, Drake comenzó a preparar cuidadosamente el terreno. Las cámaras de seguridad del 7 de abril captaron su primer encuentro accidental por la noche. Aria estaba trabajando hasta tarde, como solía hacer ahora, cuando Drake apareció en la puerta de su oficina, con la mascarilla bajada para mostrar una sonrisa preocupada. «Está aquí tarde otra vez, señora Winters», observó, manteniendo una cuidadosa distancia. «La dedicación como la suya es rara estos días»,
levantó 2 tazas de café del exclusivo local de la calle, el único que aún permanecía abierto en la zona. Siempre pido 2 por costumbre, sería una pena desperdiciar uno. Lo que Arya no sabía era que Drake había estado monitoreando sus pedidos de café a través de las cámaras de seguridad del edificio. Sabía que prefería lattes con leche de avena y un shot extra, un detalle que había archivado para este momento preciso. Su sorpresa ante su precisión solo reforzó la imagen cuidadosamente diseñada de su aparente consideración. Desde su centro de comando en casa, Vivian Blackwood observaba la interacción con creciente inquietud. Había visto este patrón antes, el café casual, las conversaciones nocturnas que seguirían, la gradual erosión de los límites profesionales. Pero algo en esta ocasión se sentía diferente. El aislamiento de la pandemia añadía una nueva capa de peligro a la metodología habitual de Drake. A medida que avanzaba abril, Drake intensificó su investigación sobre la muerte de Kai. El accidente en el sitio de construcción que había cobrado la vida del esposo de Arya contenía irregularidades que le resultaban profundamente interesantes. Una noche, revisó los informes policiales que había obtenido a través de sus contactos. Kai Winters, de 29 años, cayó desde el 10º piso de un edificio en construcción. El arnés de seguridad aparentemente había fallado, un trágico defecto del equipo que generó preguntas pero no llevó a ninguna parte. El interés de Drake en el caso no pasó desapercibido. El 15 de abril, Vivian ingresó a la red doméstica y encontró búsquedas sobre accidentes en sitios de construcción, fabricantes de arneses de seguridad y consultas detalladas sobre el empleador de Kai Winters. Agregó esto a su creciente archivo, notando cómo el patrón de su esposo estaba evolucionando. Usualmente, él simplemente explotaba tragedias existentes. Esta vez, su curiosidad sugería algo más oscuro. Mientras tanto, Arya comenzó a esperar con creciente entusiasmo sus días en la oficina. En una ciudad paralizada por el miedo y la muerte, Eclipse Industries se convirtió en su santuario. Los pasillos vacíos y las oficinas silenciosas ofrecían estructura cuando el mundo parecía desmoronarse. Y luego estaba Drake, cuya presencia constante y comprensión parecían atravesar su aislamiento. Sus pausas para el café se convirtieron en una rutina tácita. Cada noche, alrededor de las 7, cuando el puñado de otros empleados ya se había ido, Drake aparecía con 2 tazas de café. Mantenían el distanciamiento social, sentados en extremos opuestos de la sala de conferencias, pero sus conversaciones se volvían cada vez más personales. Las noches son las más difíciles, admitió Arya durante una de esas veladas, su voz suave en el edificio vacío. Todo me recuerda a Kai. Al menos aquí puedo concentrarme en el trabajo en lugar de en los recuerdos. Drake asintió con simpatía. El duelo es un compañero extraño durante el aislamiento, respondió, compartiendo detalles sobre la muerte ficticia de su primera esposa. A veces el mundo nos obliga a llorar en soledad. Pero aquí no está sola, Arya. Fue la primera vez que usó su nombre de pila. Las grabaciones de seguridad de esa noche, cuidadosamente archivadas por Vivian, mostraron el sutil cambio en la postura de Arya al escuchar su nombre, una ligera inclinación hacia adelante, una respuesta inconsciente a la intimidad manufacturada. Vivian anotó la marca de tiempo, 22 de abril, 9:47 de la noche, el momento en que los límites profesionales comenzaron a desdibujarse. A principios de mayo, las reuniones privadas para café se habían ampliado para incluir cenas de trabajo. Drake organizaba que restaurantes exclusivos, oficialmente cerrados pero dispuestos a atender al CEO de Eclipse Industries, entregaran elaboradas comidas a la oficina. Cada cena se justificaba con proyectos urgentes. Cada conversación era cuidadosamente dirigida hacia revelaciones personales. Los chismes en la oficina, aunque en gran medida confinados a canales virtuales, comenzaron a circular. El puñado de empleados que aún asistía notaba los cambios en Arya. Su duelo parecía disiparse, reemplazado por una nueva energía. Sonreía más, se quedaba hasta tarde y hablaba de Drake con creciente entusiasmo durante las videollamadas. El 10 de mayo, durante una revisión nocturna de estrategias de marketing, Drake orquestó su primer contacto físico. Ambos alcanzaron un documento al mismo tiempo, sus manos rozándose brevemente. Las cámaras de seguridad captaron su vacilación ensayada, la forma en que se retiró con aparente vergüenza. Lo siento, se disculpó, manteniendo su papel de profesional impecable. Deberíamos ser más cuidadosos con el distanciamiento, pero el momento había cumplido su propósito,
romper la barrera física mientras reforzaba su imagen de contención. Vivian, revisando las imágenes a la mañana siguiente, reconoció la naturaleza calculada de la interacción. Había visto este movimiento antes, pero la pandemia le daba una nueva dimensión. En un mundo donde el contacto humano estaba prohibido, incluso el toque más pequeño adquiría un significado intensificado. El verdadero punto de inflexión llegó el 15 de mayo, cuando Drake le pidió a Arya que se uniera a una videollamada privada después de horas. Desde su apartamento, rodeada de fotos de Kai, Arya se conectó para encontrar a Drake en lo que parecía ser su oficina en casa. La fachada profesional cuidadosamente construida había sido reemplazada por ropa casual y un entorno más íntimo. Espero que esto no sea inapropiado, comenzó, su voz cargando justo el tono adecuado de incertidumbre. Pero me preocupa que esté trabajando tan tarde. A veces ayuda a hablar con alguien que entiende, alguien que ha recorrido un camino similar. La conversación duró 3 horas. Bajo el pretexto de mentoría, Drake extrajo los miedos y vulnerabilidades más profundos de Arya. Aprendió sobre sus pesadillas, sus preocupaciones financieras, su culpa por sentir algo positivo en un mundo lleno de muerte. Cada revelación fue cuidadosamente archivada para uso futuro. Vivian, quien había accedido a la llamada a través de su red de vigilancia, observó la actuación de su esposo con creciente alarma. Su patrón habitual se estaba acelerando, adaptado para explotar las circunstancias únicas de la pandemia. El aislamiento, la constante proximidad de la muerte, la necesidad humana de conexión, todo jugaba a su favor. Para finales de mayo, la transformación de Arya era notable incluso en las videollamadas. Había comenzado a peinarse nuevamente, a usar colores en lugar de negro. Durante sus ahora habituales reuniones nocturnas para café, se sentaba más cerca de Drake, reduciendo gradualmente la distancia de 6 pies. Su anillo de bodas, aunque aún presente, se había movido a su mano derecha, un cambio que Drake notó con satisfacción. Lo que nadie más sabía era que Drake había comenzado a visitar el sitio de construcción donde Kai había muerto. Tarde en la noche, después de salir de la oficina, se paraba en las sombras del ahora edificio terminado, reconstruyendo los eventos de aquel fatídico día. Su interés iba más allá de una simple investigación, buscaba algo específico, algo que le diera un poder absoluto sobre el estado emocional de Arya. El confinamiento continuo de la ciudad ofrecía la cobertura perfecta para sus maquinaciones. En un mundo donde las mascarillas ocultaban expresiones y el miedo mantenía a las personas separadas, el meticuloso proceso de manipulación de Drake sobre Arya pasó prácticamente desapercibido. Solo Vivian, observando a través de su red de cámaras y software de monitoreo, reconocía el patrón familiar transformándose en algo más siniestro. A medida que mayo llegaba a su fin, el plan de Drake entró en su siguiente fase. Comenzó a dejar archivos sobre el accidente de Kai visibles durante sus videollamadas, esperando que Arya los notara. La trampa estaba preparada, cebada con la promesa de respuesta sobre la muerte de su esposo. En una ciudad que aún resonaba con sirenas, donde la muerte se había convertido en una compañera diaria, Drake sabía que la tentación de la verdad sería irresistible. El escenario estaba listo para una manipulación más profunda, una que difuminaría las líneas entre el duelo y el deseo, entre la preocupación profesional y la obsesión personal. Mientras la ciudad de Nueva York atravesaba su primavera más oscura, Arya Winters estaba siendo arrastrada a una telaraña de la que no habría una salida fácil. Para junio de 2020, mientras la ciudad de Nueva York emergía cautelosamente del confinamiento, Drake Blackwood había identificado cada punto ciego en el sistema de vigilancia de Eclipse Industries. Años de estudio cuidadoso le habían revelado el bucle de 6 minutos en las cámaras del estacionamiento, el piso vacío en renovación en el nivel 38, y, lo más importante, el ascensor de servicio que no aparecía en la red de monitoreo de su esposa. El 15 de junio, Drake orquestó su primer momento real de intimidad. Había pedido a Arya que revisara materiales de marketing en la sala de conferencias del nivel 38, un espacio que sabía que era actualmente invisible para las cámaras de Vivian debido a interferencias de la renovación. El piso vacío resonaba con el eco de sus pasos mientras caminaban por los pasillos tenuemente iluminados. El aislamiento me está afectando, admitió Arya, dejando su laptop sobre la mesa. Su anillo de bodas ahora colgaba de una cadena alrededor de su cuello, no había desaparecido, pero ya no era una barrera. A veces me siento culpable por seguir viva cuando tantos otros no lo están. Drake se acercó, manteniendo la apariencia de distancia profesional mientras cerraba constantemente la brecha emocional. Culpa del sobreviviente, dijo suavemente. La conozco bien,
Su mano rozó la de ella al alcanzar los documentos de marketing, un toque que se prolongó lo suficiente como para parecer no intencional. En su mansión de Greenwich, Vivian frunció el ceño al ver las transmisiones vacías de seguridad del nivel 38. Las interferencias por construcción habían aumentado últimamente, creando puntos ciegos en su red de vigilancia. Anotó el patrón pero no podía probar intencionalidad. Drake siempre había sido meticuloso en mantener una negación plausible. La relación comenzó oficialmente una tarde lluviosa a finales de junio. Drake había organizado una reunión crucial con un cliente en un hotel boutique que había reabierto recientemente. El sistema de seguridad del hotel, como muchos durante la pandemia, operaba con capacidad mínima. En una suite de esquina, lejos de cámaras y miradas curiosas, los límites profesionales finalmente se disolvieron por completo. La culpa de Arya se manifestó de inmediato. Esto está mal, susurró, aferrándose al collar que sostenía su anillo de bodas. Drake había anticipado este momento. La vida es para los vivos, Arya. El mundo es diferente ahora. Todos hemos visto lo rápido que todo puede cambiar. Sus palabras, practicadas pero entregadas con una aparente sinceridad, ofrecieron la absolución que ella desesperadamente necesitaba. Sus encuentros se volvieron más frecuentes pero cuidadosamente planeados. Drake seleccionaba los lugares basándose en puntos ciegos de vigilancia, el piso cerrado de un edificio afiliado, un centro de conferencias supuestamente vacío, rincones ocultos del estacionamiento durante los bucles de cámaras. Cada ubicación era elegida no solo por privacidad, sino para evitar la vigilancia cada vez más sofisticada de Vivian. Julio trajo una ola de calor y tensiones crecientes. Durante las reuniones por video, Arya luchaba por mantener la compostura profesional. Sus ángulos de cámara siempre estaban ligeramente desajustados, su atención parecía dispersa. Los chismes de oficina, aunque aún confinados a chats de Zoom y canales de Slack, comenzaron a notar su transformación. ¿Has visto a Arya últimamente? Un colega escribió a otro. Está diferente, más feliz tal vez. Se está moviendo demasiado rápido, llegó la respuesta. Pobre Kai. Solo han pasado 6 meses. La posesividad de Drake emergió gradualmente pero con intensidad. Cuando Arya mencionó una cena con viejos amigos, su reacción fue sutil pero clara. Con todo lo que está pasando, es más seguro quedarnos en nuestra burbuja, aconsejó, haciéndolo parecer una preocupación por la salud en lugar de control. Para agosto, Arya había trasladado su anillo de bodas del collar a su joyero. Drake observó cómo tomaba esta decisión durante una de sus reuniones en el hotel, ocultando su satisfacción tras una preocupación ensayada. ¿Estás segura de que estás lista?, preguntó, desempeñando su papel a la perfección. El pasado es el pasado, respondió ella, sin darse cuenta de la ironía en sus palabras. Me has ayudado a ver que la vida sigue. Vivian notó la ausencia del anillo durante una videoconferencia. Lo agregó a su archivo de evidencia, junto con marcas de tiempo de las ausencias simultáneas de Arya y Drake en las transmisiones de vigilancia. El patrón era claro, pero probar algo se volvía cada vez más difícil. Su esposo había aprendido de errores pasados. El control de Drake se ajustó de forma imperceptible. Comenzó a sugerir qué proyectos debería asumir Arya, en quienes de los empleados podría confiar, hasta qué hora debería trabajar. Cada sugerencia se enmarcaba como protección, mentoría, cuidado. Solo quiero lo mejor para ti, se convirtió en su mantra. En su apartamento, ahora lleno de regalos que Drake había seleccionado cuidadosamente, Arya no veía las señales de advertencia. Cada obsequio parecía considerado, un libro raro mencionado de pasada, una escultura que coincidía con su gusto. No se dio cuenta de cómo estos objetos estaban reemplazando lentamente sus recuerdos de Kai. La escalada de la relación coincidió con crecientes vacíos en la red de vigilancia de Vivian. Las fallas técnicas se hicieron más frecuentes, las cámaras de seguridad pasaron por misteriosos mantenimientos y el horario de Drake se volvió cada vez más opaco. Podía rastrear los movimientos generales de su esposo, pero seguía perdiendo detalles cruciales. Septiembre trajo un clima más fresco y movimientos más audaces. Drake comenzó a correr más riesgos, confiado en su capacidad para evitar ser descubierto. Un beso rápido en su oficina entre reuniones, un toque prolongado en el ascensor, pequeños momentos que alimentaban la creciente adicción de Arya a su relación secreta. Lo que Arya no podía ver eran las otras mujeres, aquellas que observaban su transformación con ojos sabios. Janet, de contabilidad, que se había transferido repentinamente hace 2 años, o Michelle,
de legal, que había emigrado abruptamente a Londres. Reconocían las señales pero guardaban silencio, con cicatrices aún demasiado frescas para arriesgarse a exponerse. La verdadera naturaleza de Drake comenzó a emerger de forma sutil. Sus mensajes se volvieron más frecuentes, sus preguntas sobre el paradero de Arya, más específicas. Solo quiero asegurarme de que está segura, decía, haciendo que el control pareciera cuidado. Estos son tiempos peligrosos. A mediados de septiembre, Arya estaba completamente atrapada. Se había distanciado de sus viejos amigos, citando preocupaciones por la pandemia. Sus sesiones de terapia, que antes se centraban en el duelo por Kai, ahora giraban en torno a discusiones vagas sobre seguir adelante. Su mundo se había reducido a Drake y el trabajo, exactamente como él lo había planeado. En su estudio, Vivian compilaba su evidencia metódicamente, estados de cuenta de tarjetas de crédito que mostraban cargos en hoteles, marcas de tiempo de grabaciones de vigilancia faltantes, patrones de comportamiento que reconocía de casos anteriores. Pero Drake había aprendido, cada pieza de evidencia podía explicarse, cada momento sospechoso se justificaba con una necesidad empresarial. Lo que nadie aún entendía era que este asunto sería diferente. El patrón habitual de seducción y abandono de Drake estaba cambiando hacia algo más peligroso. Su obsesión con la muerte de Kai no había disminuido, de hecho, se había intensificado. Tarde en la noche, en momentos que ni siquiera Arya conocía, seguía visitando el sitio de construcción donde Kai había muerto, reconstruyendo un rompecabezas cuya solución lo cambiaría todo. Con la llegada del otoño, el escenario estaba preparado para la tragedia. Arya, atrapada en una red de pasión y manipulación, no tenía forma de saber que era simplemente la última jugadora en el elaborado juego de Drake. Pero esta vez, el juego tenía nuevas reglas, y ni siquiera Drake podía predecir su conclusión mortal. En octubre de 2020, Nueva York se vestía de colores otoñales, pero Arya Winters solo tenía ojos para la suite de lujo en la que pasaba sus fines de semana. El Four Seasons Downtown se había convertido en su santuario, cuidadosamente elegido por Drake por su discreto acceso de servicio y su sistema de seguridad comprometido. Allí, en el piso 42, el mundo más allá de sus apasionados encuentros dejaba de existir. Nunca me había sentido así antes, susurró Arya una mañana de domingo, observando cómo el amanecer pintaba rayos dorados en el hombro de Drake. La culpa que una vez la había atormentado se había transformado en otro tipo de dolor, un amor desesperado teñido de miedo a perderlo. A veces siento que es demasiado bueno para ser verdad. Drake trazó su columna vertebral con una ternura ensayada, su toque ocultando el cálculo detrás de cada caricia. Mereces ser feliz, Arya. Después de todo lo que has pasado, dejó las palabras en el aire, sabiendo que ella llenaría el silencio con sus propias emociones. Renunciaría a todo por ti. Estos escapes de fin de semana se habían convertido en su ritual. Drake había convencido a Vivian de que su nueva rutina de bienestar incluía jugar golf los sábados por la mañana en un exclusivo club, un hábito que explicaba sus ausencias regulares. En realidad, pasaba esas horas enredado en sábanas de seda con Arya, tejiendo promesas de un futuro juntos. Mientras tanto, la investigación de Vivian había revelado un patrón que abarcaba años. En su estudio privado, compilaba una línea de tiempo. Janet Cooper, 2015, viuda, renunció después de 6 meses. Michelle Chen, 2017, recién divorciada, transferida a Londres. Sarah Michelle, 2019, sobreviviente de abuso doméstico, paradero actual desconocido. Cada mujer había sido vulnerable, cada una había caído bajo el hechizo de Drake, y cada una había desaparecido de la empresa en circunstancias misteriosas. Pero Drake había evolucionado. Su cuenta de correo corporativa ahora mostraba límites profesionales perfectos con Arya. En su lugar, se comunicaban a través de una aplicación de mensajería cifrada, sin dejar rastro digital. Sus reuniones aparecían como sesiones de trabajo inocentes en sus calendarios, mientras que la realidad se desarrollaba en hoteles de lujo y apartamentos ocultos. El amor de Arya por Drake se había vuelto todo absorbente. Redecoró su apartamento, eliminando las últimas fotos de Kai. Su anillo de bodas, una vez usado alrededor de su cuello, ahora yacía olvidado en un cajón. Compró ropa nueva, cambió su cabello, se transformó en la mujer que pensaba que Drake deseaba. Me has devuelto a la vida, le dijo, creyendo cada palabra. Lo que no veía eran las señales de advertencia. Como Drake revisaba su teléfono cuando ella no estaba mirando. Como la interrogaba sobre cada colega masculino. Sus sutiles sugerencias sobre qué amigos debería mantener. Cada movimiento controlador estaba envuelto en preocupación.
solo me preocupo por ti, oh, el mundo no es seguro ahora. La primera advertencia llegó a finales de octubre, un correo anónimo desde una cuenta de Proton Mail. Él no es quien tú crees. Pregunta por Janet Cooper. Arya lo borró sin pensarlo 2 veces, su confianza en Drake era absoluta. Cuando lo mencionó casualmente durante la cena, su reacción fue perfectamente calibrada. Ah, pobre Janet, suspiró, tomando la mano de Arya sobre la mesa. Tuvo una crisis después de que su esposo murió. Se obsesionó conmigo porque intenté ayudarla. Me culpé por no haber visto las señales antes. La mentira salió con fluidez, reforzando su imagen como un mentor compasivo mientras desacreditaba cualquier advertencia futura. Noviembre trajo noches más oscuras y un enredo más profundo. Drake comenzó a sugerir que Arya se mudara a un apartamento más cercano al suyo. Así podré verte más fácilmente, argumentaba con dulzura. También la presentó a su banquero privado, animándola a dejar que él se encargara de su futuro financiero. Cada movimiento aumentaba su control mientras parecía un gesto de cuidado generoso. Durante un fin de semana particularmente apasionado, Drake reveló lo que parecía ser su mayor vulnerabilidad. Mi matrimonio con Vivian fue un acuerdo comercial, confesó, cronometrando perfectamente la revelación. No compartimos una conexión real desde hace años. Pero contigo, dejó que su voz se quebrara ligeramente. Contigo, me siento vivo de nuevo. Arya absorbió cada palabra, cada caricia, cada promesa. Comenzó a soñar con su futuro juntos, un futuro que Drake pintaba con vívidos detalles. Viajarían una vez terminada la pandemia, vivirían en su ático en París, comenzarían de nuevo donde nadie los conociera. Su amor transformó estas fantasías manipuladoras en planes concretos. Pero la oscuridad a su alrededor se estaba cerrando. Llegó un segundo correo electrónico anónimo. Él vio morir a tu esposo. Este la sacudió más profundamente, pero Drake estaba preparado. La sostuvo mientras lloraba, transformó su miedo en una mayor dependencia de él y usó la advertencia para atarla aún más. Alguien está tratando de hacernos daño, murmuró contra su cabello. Ahora tenemos que ser más cuidadosos. No confíes en nadie más que en mí. Su posesividad, ahora justificada, se apretó como un lazo. A principios de diciembre, un ex empleado intentó contactar a Arya a través de LinkedIn. Antes de que pudiera responder, Drake orquestó una alerta de ciberseguridad en toda la empresa sobre intentos de phishing, haciendo que cualquier contacto de ese tipo pareciera sospechoso. Estaba cerrando filas, aislándola de posibles advertencias mientras lo hacía parecer protección. Vivian, observando a través de su menguante red de vigilancia, notó cómo Arya había cambiado. La transformación de la joven viuda iba más allá del duelo normal, sus movimientos se habían vuelto furtivos, su presencia en línea cuidadosamente curada. Durante las videollamadas, los ojos de Arya constantemente miraban fuera de la pantalla, presumiblemente hacia mensajes de Drake. La relación había entrado en su fase más peligrosa. Las máscaras de Drake comenzaron a deslizarse, mostrando destellos de su verdadera naturaleza. Se enfurecía cuando Arya llegaba 10 minutos tarde a una cita, luego la llenaba de disculpas y regalos. Instaló una aplicación de rastreo en su teléfono por su seguridad y le exigió que mantuviera la cámara encendida durante todas las llamadas cuando no estuvieran juntos. Arya interpretaba estas señales de advertencia como pruebas de amor apasionado. Cada gesto posesivo demostraba su devoción, cada demanda controladora mostraba su cuidado. Había caído tan profundamente en su red que ya no podía distinguir entre el amor y la manipulación. Lo que nadie sabía era que el final del juego de Drake se acercaba. Su obsesión con la muerte de Kai no había sido aleatoria, había orquestado ese accidente meses antes de acercarse a Arya. Ahora, mientras el invierno descendía sobre la ciudad, estaba preparándose para reclamar su premio por completo. En su mansión, Vivian compilaba su evidencia con creciente urgencia. Había visto este patrón antes, pero nunca tan elaborado, nunca tan completo. Drake no solo estaba seduciendo a Arya, estaba remodelando toda su realidad. Y en algún lugar, en el fondo, la verdad sobre la muerte de Kai esperaba para destrozarlo todo. La oscuridad temprana de diciembre encontró a Arya en los brazos de Drake, más enamorada y más atrapada que nunca. Moriría sin ti, susurró, sin darse cuenta de que estas palabras lo deleitaban. En la red de mentiras y pasión que él había tejido, se había convertido en exactamente lo que él quería, completamente, devastadoramente dependiente de él. El escenario estaba listo para el acto final de la manipulación de Drake. Mientras las luces navideñas comenzaban a aparecer por toda la ciudad, nadie podía predecir cómo terminaría este juego mortal. Arya, perdida en lo que creía que era el mayor amor de su vida,
no tenía forma de saber que estaba viviendo la obsesión más elaborada y peligrosa de Drake hasta la fecha. Enero de 2021 llegó con una tormenta de nieve que cubrió Nueva York con una paz engañosa. Para Aria Winters, el nuevo año trajo náuseas matutinas que ya no podía ignorar. De pie en su baño el 3 de enero, mirando la tercera prueba de embarazo positiva, sintió como su mundo cuidadosamente construido comenzaba a resquebrajarse. La confrontación con Vivian llegó inesperadamente al día siguiente. Aria salía de su cita médica cuando un Tesla negro se detuvo a su lado. «Necesitamos hablar», dijo Vivian a través de la ventana bajada, «sobre las mujeres que estuvieron antes que tú». La cafetería exclusiva que Vivian eligió estaba vacía, excepto por ellas. El distanciamiento social les brindaba privacidad mientras Vivian exponía su evidencia, fotografías, correos electrónicos, informes policiales. Janet Cooper no tuvo un colapso, explicó Vivian en voz baja. Desapareció después de amenazar con exponer a Drake. Michelle Chen no eligió transferirse. Huyó después de que él se volvió violento. Las manos de Aria temblaban mientras miraba las fotos. El rostro magullado de Jan. El informe policial de Michelle. La última grabación de vigilancia conocida de Sarah Michelle entrando en el ascensor privado de Drake. Sus ilusiones protectoras comenzaron a desmoronarse. No solo es infiel, continuó Vivian, deslizando una memoria USB hacia ella. Es peligroso. Y ahora que estás embarazada, estás en más peligro que nunca. La cabeza de Aria se levantó bruscamente. ¿Cómo lo supiste? Llevo años viéndolo destruir mujeres, respondió Vivian. Conozco las señales. Y sé lo que hace cuando ellas se vuelven inconvenientes. Esa misma noche, la máscara de Drake se deslizó por primera vez. Cuando Aria mencionó sentirse mal, tratando de medir su reacción al embarazo, su preocupación llevaba un matiz de pánico. ¿Has visto a un médico?, exigió, apretando su brazo con fuerza. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién sabe sobre esto? Sus dedos dejaron moretones que más tarde escondería bajo mangas largas. Pero fueron sus ojos lo que realmente la aterrorizó, fríos, calculadores, nada parecidos a la mirada amorosa que creía conocer. La semana siguiente trajo revelaciones en rápida sucesión. Un exguardia de seguridad, envalentonado por la investigación silenciosa de la junta directiva, presentó pruebas de una explosión violenta de Drake contra Michelle Chen. Un correo electrónico anónimo proporcionó pruebas de dinero entregado en secreto a la familia de Janet Cooper. Cada pieza de evidencia destrozaba la imagen que Aria tenía del hombre que amaba. El comportamiento de Drake se volvió cada vez más errático. Aparecía en su apartamento sin previo aviso, afirmando que estaba preocupado por ella. Sus regalos se volvieron excesivos, asfixiantes. Cuando no respondía a sus llamadas de inmediato, sus mensajes oscilaban entre la preocupación, las amenazas y el amor en una sucesión vertiginosa. «Eres mía», susurró durante lo que sería su último encuentro íntimo. «Nadie más puede tenerte». La posesividad que alguna vez le pareció romántica ahora se sentía como un lazo. El 15 de enero, Aria intentó poner distancia. Citó preocupaciones por el COVID para trabajar desde casa, pero la respuesta de Drake fue inmediata y aterradora. Esa noche apareció en su apartamento, con la furia apenas contenida. «No tomas decisiones sin consultarme», dijo con una voz terriblemente calmada. «Estamos en esto juntos, para siempre». Su mano descansó sobre su estómago, el gesto ya no era amoroso, sino amenazante. La alianza con Vivian resultó crucial. Ella había preparado ese momento, estableciendo un apartamento seguro y creando un rastro documental sobre la mala conducta corporativa. «La junta está lista para actuar», le dijo a Aria durante una reunión clandestina. «Pero necesitamos que testifiques». La investigación corporativa tomó fuerza cuando el cuerpo de Sarah Michelle fue encontrado en un sitio de construcción, perteneciente a la misma empresa que había trabajado en el edificio donde Kai murió. La conexión era imposible de ignorar. El control de Drake sobre Eclipse Industries comenzó a desmoronarse. Los miembros de la junta, armados con las pruebas de Vivian, empezaron a cuestionar sus decisiones. Empleados que habían permanecido en silencio durante años comenzaron a compartir historias de su manipulación y abuso. El embarazo de Aria se volvió imposible de ocultar a finales de enero. El sistema de apoyo en la oficina, que se había estado formando silenciosamente a su alrededor, entró en acción. Los guardias de seguridad comenzaron a escoltarla hasta su auto. Las colegas mujeres crearon un sistema de acompañamiento para los descansos al baño. El personal de TI revisó sus dispositivos en busca de software de rastreo. Pero Drake siempre iba un paso adelante. Tenía copias de sus llaves, acceso al sistema de seguridad de su edificio y, lo más aterrador,
pruebas de su complicidad en un fraude corporativo, documentos que la había manipulado para que firmara durante su relación. Piensa bien tu próximo movimiento, advirtió durante su último encuentro en la oficina. Recuerda, llevas a mi hijo, nunca serás libre de mí. La gota que colmó el vaso llegó cuando Arya descubrió la verdad sobre la muerte de Kai. Escondidos en el servidor privado de Drake, al que accedió a través de una entrada trasera habilitada por Vivian, estaban los correos electrónicos que probaban que él había orquestado el accidente en el sitio de construcción. Había estado observándola durante meses antes de la muerte de Kai, planeando cada detalle de su eventual seducción. La realización rompió algo dentro de Arya. El hombre al que había amado era una ficción cuidadosamente construida. El apasionado romance que le había dado un nuevo significado a su vida estaba basado en el asesinato de su esposo. Cuando enero llegaba a su fin, 3 vidas pendían al borde de la destrucción. Arya, cargando al hijo de Drake y pruebas de sus crímenes. Vivian, lista para destruirlo todo para detener el reino de terror de su esposo. Y Drake, con sus máscaras desmoronándose, revelando al monstruo debajo. La nieve continuaba cayendo sobre Nueva York, cubriendo la ciudad con una falsa paz. Pero dentro de las paredes de Eclipse Industries se estaba gestando una tormenta. El mundo cuidadosamente construido por Drake estaba a punto de colapsar y él arrastraría a todos consigo si pudiera. En su nuevo apartamento seguro, Arya colocó su mano sobre su creciente vientre, sintiendo el peso de decisiones imposibles. El amor que había sentido estaba muriendo, reemplazado por el miedo y la determinación. Había sobrevivido a la muerte de Kai, sobreviviría a esto también. Pero primero, tendría que enfrentarse a la verdad más oscura de todas. El hombre al que le había dado su corazón era el mismo que había orquestado el asesinato de su esposo. Febrero trajo un frío amargo y el completo desmoronamiento del mundo cuidadosamente construido de Drake Blackwood. El primer dominó cayó el 3 de febrero, cuando el informe de la autopsia de Sarah Michelle se filtró a la junta directiva. La causa de la muerte, estrangulación seguida de una sobredosis simulada, coincidía con los patrones de moretones registrados en el informe policial previo de Michelle Chen. La respuesta de Drake fue inmediata y devastadora. En cuestión de horas, el correo corporativo de Arya se inundó con pruebas de irregularidades financieras, documentos que había firmado sin saberlo durante su relación. Su nombre aparecía en cuentas offshore, contratos cuestionables e informes fraudulentos. Tu carrera se acabó. La voz de Drake era helada a través del teléfono. Pero podemos arreglar esto juntos. Vuelve a casa conmigo, Arya. Piensa en nuestro hijo. Esa misma noche, Vivian Blackwood desapareció. Su Tesla fue encontrado abandonado en el garaje de la mansión en Greenwich, su teléfono y computadora portátil desaparecidos. Las cámaras de seguridad habían sido desactivadas una hora antes de su desaparición, un patrón familiar que heló al equipo de investigación. En su apartamento seguro, ahora con 12 semanas de embarazo, Arya vio las noticias de la desaparición de Vivian con creciente horror. El embarazo que una vez soñó como un vínculo con Drake ahora se sentía como un lazo con un monstruo. Cada movimiento del bebé le recordaba no el amor, sino el peligro. La investigación policial comenzó oficialmente cuando encontraron el teléfono de Vivian, destrozado pero recuperable, en un contenedor detrás de Eclipse Industries. La detective Sandra Martínez, asignada al caso, lo conectó rápidamente con la muerte de Sarah Michelle y las preguntas sin resolver sobre la desaparición de Janet Cooper. Señora Winters, dijo la detective Martínez durante su primera reunión, creemos que el señor Blackwood puede ser responsable de múltiples muertes, incluida la de su esposo. Necesitamos su ayuda para probarlo. Pero Drake ya estaba tomando medidas para silenciar a Arya. El 10 de febrero, llegó a su trabajo y encontró su acceso de seguridad revocado, su oficina cerrada y recursos humanos procesando su despido. Mientras los guardias de seguridad la escoltaban fuera del edificio, Drake observaba desde su oficina en el penthouse, su rostro una máscara de fría satisfacción. Esa noche, Arya intentó escapar. Con la ayuda de la detective Martínez, empacó lo esencial y se preparó para entrar en el programa de protección de testigos. Pero Drake había anticipado ese movimiento. Mientras se acercaba a su auto en el estacionamiento subterráneo, él salió de las sombras. ¿Pensaste que no lo sabría? Su voz resonó en las paredes de concreto. ¿Que no protegería lo que es mío? El arma en su mano brillaba bajo las luces fluorescentes. Lo que Drake no había anticipado era la propia preparación de Arya. El sistema de vigilancia del garaje, normalmente en un bucle de 6 minutos, ahora transmitía en vivo a la detective Martínez. Cada palabra, cada amenaza, estaba siendo grabada. Tú mataste a Kai,
dijo Arya, su voz más firme de lo que se sentía. Asesinaste a mi esposo para llegar a mí. La risa de Drake fue hueca. Kai era un obstáculo. Igual que Vivian se convirtió en un obstáculo. Igual que tú te estás convirtiendo en un obstáculo. Dio un paso más cerca, el arma firme. Pero este hijo es mi legado. La confrontación fue interrumpida por las sirenas de la policía, cuyo sonido se hacía cada vez más cercano. El rostro de Drake se contorsionó de ira. Agarrando el brazo de Arya, la arrastró hacia el ascensor de servicio, su conocida ruta de escape. Lo que siguió fueron 3 horas de terror. Drake se atrincheró con Arya y el personal de limpieza de la noche en su oficina del Penthouse, tomándolos como rehenes. Afuera, los negociadores de la policía intentaban hacerlo desistir mientras los equipos tácticos se posicionaban en edificios adyacentes. Adentro, las máscaras de Drake se desmoronaron por completo. Enfurecido, hablaba de traición, de propiedad, de su plan perfecto destruido. Todo lo que hice fue por nosotros, gritaba, apuntando con el arma entre los rehenes. Te elegí, te liberé de Kai, te di un futuro. Arya, protegiendo a su hijo no nacido, observó al hombre que había amado transformarse en un extraño. El encanto que la había seducido había desaparecido, reemplazado por algo feroz y desesperado. Cuando él se giró hacia ella, con los ojos desorbitados, finalmente lo vio con claridad. Diles que me amas, exigió, presionando el arma contra su sien. Diles que todo esto es un malentendido. En lugar de obedecer, Arya reveló su propio secreto. El dispositivo de grabación que la detective Martínez le había dado seguía transmitiendo. Cada confesión, cada amenaza, estaba siendo registrada como evidencia. La reacción de Drake fue explosiva. Su agarre en el cuello de Arya fue brutal, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, las ventanas estallaron. Equipos tácticos irrumpieron desde múltiples entradas. En el caos, el último acto de Drake fue intentar alcanzar el vientre de Arya, como si quisiera reclamar a su hijo una última vez. El disparo que lo detuvo provino de una miembro femenina del equipo SWAT. No fue fatal, pero sí efectivo. Mientras Drake era llevado esposado, gritando sobre sus derechos y su hijo, la policía encontró algo más, la computadora portátil de Vivian escondida en la caja fuerte de su oficina. Los archivos que contenía lo exponían todo. Años de acechar a posibles víctimas, orquestar accidentes y manipular evidencias. Correos electrónicos que probaban que había saboteado el equipo de seguridad de Kai. Grabaciones de sus conversaciones con contratistas sobre el asesinato de Sarah Michel. Un registro completo de su patrón depredador. Lo más escalofriante fueron los planes detallados para el accidente de Arya, programado para su tercer trimestre. Drake nunca había tenido la intención de permitirle quedarse con su hijo. Como todo lo demás, el embarazo era solo otra herramienta de control. En el caos que siguió, mientras la policía procesaba la escena del crimen, la detective Martínez colocó una manta sobre los hombros de Arya. Vivian está viva, le reveló en voz baja. Está bajo custodia protectora. Sabía que él vendría por ella eventualmente. Arya colocó su mano sobre su vientre, sintiendo el aleteo del bebé. La pesadilla estaba terminando, pero sus efectos perdurarían. Drake le había arrebatado tanto, a su esposo, su confianza, casi su vida, pero no le había quitado su fuerza. Cuando febrero llegaba a su fin, 3 vidas emergieron para siempre cambiadas. Arya, llevando tanto a un hijo como las cicatrices de la supervivencia. Vivian, finalmente libre después de años de ser una testigo silenciosa. Y Drake, con su verdadera naturaleza expuesta, enfrentando múltiples cadenas perpetuas. La noche en que arrestaron a Drake, la nieve volvió a caer sobre la ciudad de Nueva York. En su habitación de hospital, bajo protección policial, Arya observó cómo los copos giraban fuera de la ventana. Su mano descansaba sobre su vientre creciente, sintiendo la vida dentro de ella, no el legado de violencia de Drake, sino su propio futuro, uno de supervivencia y fortaleza. Marzo llegó con un calor inusual, como si la propia naturaleza se estuviera preparando para el clímax explosivo que sacudiría los cimientos de Eclipse Industries. El 15 de marzo, exactamente un año después de que Arya entrara por primera vez en la oficina de Drake, todo llegó a un devastador final. La confrontación final comenzó al atardecer. Drake, liberado bajo fianza gracias a sus extensas conexiones, se había atrincherado en su oficina del Penthouse. La junta directiva se reunía para votar su destitución y él tenía una última carta bajo la manga, un servidor oculto que contenía evidencia capaz de destruir a todos los involucrados. Arya,
ahora visiblemente embarazada de 5 meses, no había planeado estar allí. Pero cuando recibió el mensaje de Vivian, está destruyéndolo todo. Ven ahora, supo que debía enfrentarlo una última vez. El ascenso en el ascensor hacia el último piso se sintió como subir a su propia ejecución. Encontró a Drake de pie frente a las ventanas que iban del piso al techo, con la ciudad extendida ante él como un reino que estaba a punto de perder. Has arruinado todo, dijo sin volverse. Nuestra vida perfecta, nuestro futuro, nuestro legado. Nunca hubo un nuestro, respondió Arya, con una mano protectora sobre su vientre. Todo fue tu manipulación, tus mentiras, tus asesinatos. Cuando Drake se giró, la máscara había desaparecido por completo. En su lugar había algo primitivo y terrible, pura ira desatada. Yo te creé, rugió, avanzando hacia ella. Te elegí, te liberé de ese patético matrimonio, te di un propósito. La revelación sobre Kai llegó en un estallido de orgullo cruel. Deberías haber visto su cara cuando el arnés se rompió, se burló Drake. Ese momento de realización antes de caer. Murió sabiendo que no era suficiente para ti. El dolor y la rabia de Arya se elevaron como una marea, pero antes de que pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Vivian estaba allí, con un arma levantada, flanqueada por la detective Martínez y un equipo SWAT. Se acabó, Drake, anunció. La Junta tiene las pruebas. Todos saben lo que eres. Lo que ocurrió después pareció desarrollarse en cámara lenta. La risa de Drake fue hueca mientras presionaba un botón en su escritorio, activando persianas de acero sobre las puertas y ventanas. Si voy a caer, gruñó, me llevo mi legado conmigo. Se lanzó hacia Arya. Su objetivo no era ella, sino el hijo que llevaba. El caos de la lucha fue indescriptible. Vivian disparó, pero Drake ya estaba en movimiento. Agarró a Arya, arrastrándola hacia la terraza privada donde lo esperaba su helicóptero. Su fuerza, alimentada por la desesperación, era aterradora. ¿Crees que no planeé para esto?, gritó por encima del ruido de las hélices del helicóptero. Y mi hijo nunca será criado por nadie más. El equipo SWAT estaba cortando las persianas, pero demasiado lentamente. En la terraza, Drake obligó a Arya a acercarse al borde. 40 pisos más abajo, el tráfico de Nueva York se movía como pequeños juguetes. El viento azotaba a su alrededor mientras la locura de Drake alcanzaba su punto máximo. Si no puedo tenerte, nadie lo hará, gruñó, empujándola hacia el precipicio. Mi hijo muere contigo. La intervención de Vivian llegó en el momento crucial. Había accedido a la terraza a través de una puerta de mantenimiento, acercándose silenciosamente por detrás. Justo cuando Drake empujaba a Arya hacia el borde, Vivian lo derribó. La fuerza del impacto de Vivian salvó a Arya, empujándola de regreso a un terreno más seguro. Pero el impulso llevó a Drake y a Vivian hacia el borde. Hubo un momento, apenas una fracción de segundo, en el que el tiempo pareció detenerse. Drake, al darse cuenta de su destino, agarró el brazo de Vivian. Su último acto fue mirar a Arya a los ojos con una expresión de feroz triunfo antes de que ambos cayeran. La caída pareció durar una eternidad y, al mismo tiempo, no durar nada. Abajo, el tráfico se detuvo de golpe cuando dos cuerpos impactaron contra el pavimento. Drake Blackwood y Vivian Blackwood, esposo y esposa, depredador y protectora, murieron instantáneamente. El desenlace se desplegó como una marea oscura. La cobertura mediática fue explosiva, con titulares que gritaban sobre el aparente asesinato suicidio en Eclipse Industries. La verdad sobre los crímenes de Drake emergió en una avalancha. No solo el asesinato de Kai y las otras desapariciones, sino también años de fraude corporativo, manipulación y violencia. Más víctimas se presentaron en las semanas que siguieron. Mujeres que habían escapado del control de Drake compartieron historias similares de seducción, manipulación y escapes por poco. El patrón se extendía por décadas, cada historia añadiendo más piezas al retrato de un depredador sofisticado. El mundo corporativo se tambaleó ante las revelaciones. La junta directiva de Eclipse Industries, desesperada por salvar su reputación, ofreció a Arya un acuerdo que convirtió a su hijo no nacido en heredero de una fortuna. La ironía era amarga, la obsesión de Drake con el legado había creado uno, pero no como él lo había planeado. Abril trajo la primavera y, con ella, la renovación. Arya,
acercándose a su tercer trimestre, canalizó su trauma hacia un propósito. La Fundación Kai Winters para el apoyo a sobrevivientes fue establecida con parte de su acuerdo, ofreciendo ayuda a víctimas de depredadores laborales y violencia doméstica. La primera iniciativa de la fundación fue una revisión completa de la cultura corporativa en Eclipse Industries. Se reformaron los sistemas de vigilancia, se fortalecieron los procedimientos de denuncia y se establecieron sistemas de apoyo. Aria se aseguró de que el sacrificio de Vivian creara un cambio duradero. En mayo, mientras se acercaba la fecha de parto, Aria visitó 3 tumbas. En la de Kai, dejó rosas blancas y susurró disculpas por los meses que pasó amando a su asesino. En la de Vivian, dejó lirios morados y una promesa de continuar su trabajo protegiendo a otros. En la tumba sin nombre de Drake, no dejó nada excepto su anillo de bodas, un rechazo final al falso amor que casi la destruyó. En una cálida noche de junio, Aria dio a luz a una hija. La llamó Vivian Kai Winters, en honor tanto a la mujer que le salvó la vida como al esposo que perdió. La niña heredaría la fortuna de Drake, pero no su nombre, un desafío final contra su obsesión con el legado. La historia de Eclipse Industries se convirtió en una advertencia para el mundo corporativo de Estados Unidos. Se escribieron libros, se filmaron documentales, se cambiaron políticas, pero para Aria, dirigiendo la fundación desde su oficina en la ahora renombrada Torre Fénix, el cambio más importante fue en ella misma. Había sobrevivido al amor retorcido en obsesión, a la manipulación disfrazada de devoción y a la violencia enmascarada como pasión. Su hija crecería conociendo la verdad sobre la monstruosidad de su padre y el coraje de la mujer que llevaba su nombre. Y en algún lugar del interminable flujo de la ciudad, los fantasmas del pasado, Kai, Vivian y Drake, se desvanecieron en la memoria, dejando a Aria escribir su propio futuro, en sus propios términos.